Este tema es duro. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que usted, no me voy a ir por el lado del pecado de David, porque el pecado de David sí le hemos sacado un montón de sermones, pero tengo que tocarlo, porque para enseñar esto tengo que tocarlo. Entonces, lo que el escritor está presentando en esta porción de versículos es una parábola, pero lo interesante es que esta es una pequeña parábola que un profeta le declara a David. El profeta Natán le cuenta el cuento a David, la parábola. Parábole quiere decir esa connotación de una como comparación. Entonces nosotros tenemos que ir analizando en las parábolas qué es lo que quiere interpretarse con cada uno de los símbolos. En el Nuevo Testamento también hay parábolas. Muchas personas piensan que las parábolas solo son del Nuevo Testamento, y no, las parábolas vienen desde el Antiguo Testamento. Ahora, esta parábola es la parábola de la corderita. ¿Por qué? Porque fue el medio que usó Dios para despertar la conciencia de David. La parábola de la corderita nos va a enseñar a nosotros que algunos que estamos aquí presentes, incluyéndome yo, la conciencia la podemos tener apagada, silenciada, acallada. Pero que el hecho que nosotros tengamos la conciencia callada no quiere decir que Dios no se fija en nuestras deficiencias. No quiere decir que Dios se olvida de nuestras situaciones. Entonces, la parábola de la corderita, lejos de usarla para hablar del adulterio, que no voy a hablar de eso hoy, la voy a usar para que pensemos todos los que estamos aquí, ¿cómo puedo yo tomar esta parábola y hacerla verdad en mi vida? Es deber de cada uno de los que estamos esta mañana presentes tomar la parábola de la corderita y aplicársela a su vida. Mire, póngasela como conviene. Si le queda grande la camisa, si le queda muy ancha, si le queda tal vez le queda muy ajustada. A algunos quizás no le va a quedar, a algunos tal vez le va a quedar apretada, y otros posiblemente dirán en su vida: a mí eso no me queda. Pues esa gente tiene que tener mucha preocupación, porque la parábola de la corderita es para iluminar la conciencia, es para despertar. Diga conmigo: despertar. Si nosotros en esta mañana tenemos la conciencia callada y no queremos despertar, la parábola de la corderita nos va a hacer despertar. ¿Qué pasó en el capítulo número 11? En el capítulo 11 del libro de Samuel sucede que David tiene la mala condición de involucrarse con la mujer de Urías Geteo. Ustedes conocen que Urías Geteo era un soldado del ejército de David. Pues dice la narrativa del capítulo 11 que David un día vio a Betsabé que se estaba bañando, y él tenía la costumbre de acostarse quizás muy tarde y levantarse muy tarde. Dice el texto bíblico que prácticamente la visualizó de lejos, le gustó y la mandó a traer. Él le dijo a sus sirvientes: tráiganme a esa mujer. Pero los sirvientes le dicen a David: esa mujer tiene esposo, y el esposo es Urías Geteo. Urías Geteo es uno de tus valientes, es uno de los soldados de tu ejército, y le dicen y le afirman que está casada. Pues entonces David procede a tener relaciones con ella. Lógicamente, tampoco Betsabé hizo lo necesario para poder taparse. Betsabé no hizo lo necesario para poder también colaborar y decir: mira, ¿verdad? El texto bíblico revela que hubo colaboración de alguna forma de parte de Betsabé. Muchas personas van a decir: yo no estoy de acuerdo. Pues hay que leerlo bien. Pero escuche bien, lo que sucede es que sale el embarazo, comienza ella, le manda avisar a David: estoy embarazada, y David hace todo lo necesario para que Urías Geteo venga de la guerra y se vaya a acostar con ella, para después hacer pasar a este embarazo por uno de los hijos de Urías Geteo. Pero como Dios intervino, Urías Geteo nunca llegó a su casa, no quiso acostarse con su esposa. Y lo más duro es que David, sintiéndose acorralado, diga conmigo: acorralado, tiene que crear un plan. Y el plan que hace es decirle nada más y nada menos, poner en una carta para el general de su ejército: te mando a Urías Geteo con esta carta, ponlo en lo más duro de la batalla. Solo eso le pidió: ponlo en lo más difícil de la batalla. Lo duro fue que David escribió la carta y que David se la puso en las manos
a Urías para que él llevara su propia muerte. Él se le entrega al general y el general lee y dice, está bien. Lo pone en lo más difícil de la batalla y a Urías Eteo muere. Y sucede que el embarazo continuó y David la mandó a traer, creyendo que la gente no iba a preguntarse y que nadie iba a decir nada. La parábola viene en un momento donde ya pasaron casi 10 a 11 o 12 meses prácticamente. Ya ella dio a luz y el niño probablemente tendrá sus 3 meses, 5 meses. Nadie puede saber cuánta edad tenía el bebé. Posiblemente tenía 1 año, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no ha pasado mucho tiempo desde que mandó a matar a Urías. Y ahora la parábola está siendo usada para que David despierte. Y esto es lo que yo les quiero enseñar en primer lugar. Solamente la realidad nos puede hacer abrir los ojos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras realidades, cómo Dios nos habla. Dios nos habla por medio de cualquier situación que nos pase, problemas, circunstancias. Dios nos está hablando siempre. Pero muchas veces las realidades no nos despiertan, porque algunos aquí han pasado situaciones difíciles esta semana y dicen, no, si esto es algo normal. Póngale atención a lo que Dios le está hablando. Póngale atención a lo que Dios le está diciendo, porque probablemente Dios quiere hablar a su vida y usted no está haciendo caso a lo que Dios le está diciendo. Pero quiero contarles esto. Natán, el profeta, que fue el mismo que declaró que él iba a ser rey, llega y le cuenta el cuento a David. Te voy a contar un cuento, David, a ver qué pensás. Y la corderita, y la parábola de la corderita es bien interesante. Y yo quiero que usted piense en aquellas cosas que hemos hecho, que hemos cometido, y que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta que le hemos hecho daño a alguna persona. Probablemente no es que usted no se dio cuenta, quizás se dio cuenta mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros se nos olvida lo que hemos hecho, pero a Dios no se le olvida. Esto nos pone a pensar en la cantidad de situaciones de nuestra vida que nosotros cometemos o hacemos o decimos o dijimos o hacemos cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Tenemos un mecanismo. Diga conmigo mecanismo. ¿Qué mecanismo es? Callamos la conciencia y no dejamos que la conciencia nos juzgue, porque la conciencia es un juez interior que nos habla. Entonces, el que toma decisiones basado en injusticia tiene que callar su conciencia. ¿Por qué razón? Porque la conciencia habla y nos dice, no hagas esto, esto no está bien. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le ponemos una mordaza, es decir, le tapamos la boca. Pero a algunos no nos basta. Además de callar la conciencia, la amarramos, porque algunos que estamos aquí, incluyéndome a mí, el mecanismo de defensa en nuestra vida es callar la conciencia, amordazarla. ¿Por qué? Porque si usted se siente una tarde o una noche a tomarse un cafecito y usted comienza a pensar, ¿a cuánta gente le he fregado la vida? Yo le voy a garantizar algo. Muchos de los que estamos aquí no queremos hacer eso. La gran mayoría de los que estamos aquí nos cuesta reflexionar, pensar en lo que hemos hecho. Y ese es un problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando no queremos que la conciencia nos reprenda, enterramos la conciencia. ¿Cuánto le hemos puesto lápida a nuestras malas acciones? ¿Cuánto le hemos puesto lápida a lo que nos reprende? Sabemos que la conciencia nos habló. Sabemos que la conciencia nos dijo, no hagas esto. Sabemos que la conciencia nos ha reprendido, porque la conciencia habla, la conciencia reprende, la conciencia exhorta, la conciencia confronta. Pero la mayoría lo que hemos hecho es poner una sepultura de nuestra conciencia para que no nos diga lo que estamos haciendo mal.
Ahora, el profeta Natán llega con el cuento. Y les voy a decir cómo funciona la parábola. La parábola es bien sencilla. Nos cuenta la historia de un hombre que tenía mucho dinero y tenía muchos rebaños. Pero de repente vino un caminante, vino un visitante. Diga conmigo, visitante. Y este hombre que tenía mucha riqueza no quiso tomar de los corderos y las corderitas que él tenía, sino que fue donde había un hombre pobre que tenía una sola cordera. Y este hombre poderoso con dinero, rey, toma esa corderita, la única que tenía, diga conmigo, la única que tenía el pobre hombre. En lugar de usar sus rebaños, en lugar de usar sus corderos, fue a quitarle la cordera a la única que tenía el hombre. Se la quitó y le dio de comer a su visitante. Ese es el cuento. Esa es la parábola. Pero ahora, ¿cómo la interpretamos? Esa es la pregunta. Primero quiero enseñarte paso a paso. Número 1. El verso 1 dice que Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero mire qué interesante. ¿Quién tiene que intervenir para que la situación salga a luz? Dios. Hay cosas en la vida que usted las tiene bien sepultadas, pero es Dios el que va a llegar. Es Dios el que va a quitar la lápida. Es Dios el que va a levantar su sepultura. Yo no sé qué ha metido ahí. Un mal recuerdo, una mala acción, una situación ilegal. Yo no sé qué es lo que hemos hecho. Puede ser cualquier cosa. En el caso de David, era un adulterio y un asesinato. Imagínense cómo los había enterrado. Les puso la lápida más otra lápida y los enterró bien. Pero ¿qué sucede? Dios interviene. Y Natán le llega contando: mira, David, te voy a contar un cuentecito, te voy a contar algo que pasó aquí. Habían 2 hombres, diga conmigo, no tienen nombre. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la parábola es que usted tiene que ponerle nombre a esos 2 hombres. Uno rico y otro pobre. Hasta ahí estamos bien. ¿Quiénes son? No sabemos. No sabemos quiénes son. Amén. Ahora, verso 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como. Entonces, primera comparación, no tiene nombre. Segunda comparación, el rico tiene muchas, porque el rico solo tiene. Una persona rica suele tener, no todos, pero algunos tienen 5 carros. Él tiene 5 carros, usted solo tiene uno. El rico tiene, pero el pobre no tiene. Pero lo único que tiene, lo cuida. Entonces él a su corderita, ¿qué le daba? Le daba comida, le daba bebida, y dormía con ella. Se ve el cuidado que tiene este hombre de la corderita, ¿sí o no? Como es la única que tiene. Entonces, para este hombre, el pobre, la corderita vale mucho. Diga conmigo, vale mucho. Y ese es el punto. Cuando nosotros le hacemos daño a una persona, para usted probablemente no es nada, pero para esa persona quizás era lo único que tenía. Pero como nosotros vemos todo en nuestra forma de valorar las cosas, no, hombre, si no es nada, no, hombre, si no sucedió nada. Pero les voy a contar esto: a veces las palabras que usted dice ofenden a otros y usted no lo siente. A veces la forma de decir las cosas suyas y de comportarse suyas ofenden a otros, y usted no siente que les hizo nada. ¿Por qué razón? Porque no todos valoramos igual el daño.
Para usted puede ser que fue un día más, pero para esa persona fue el peor día porque usted le dijo algo, porque usted le observó algo, porque usted le dijo una situación. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando verdaderamente hemos hecho esas cosas, cuando verdaderamente hemos actuado mal. Entonces note lo siguiente: primera condición de la comparación, no tiene nombres, porque uno tiene que ponerle los nombres. Dos, el rico solo tiene, el pobre cuida porque es lo único que tiene. Es una diferencia. Tercera comparación, mira lo que dice el 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces mire lo que sucede. Inmediatamente vino este visitante y el rico le fue a quitar al pobre lo único que tenía. Se lo comió y se lo dio al visitante. Entonces noten lo siguiente. La pregunta aquí, ¿qué pasa? Diga conmigo, ¿qué pasa? Cuando David escucha, pega el grito y se enoja. Dice David, injusticia. Es una gran injusticia lo que ha cometido. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjese bien, nosotros somos capaces de ver el pecado de otros. Cuando a David se lo presentaron, dijo: yo soy el rey justo, soy el rey que soy bueno, entonces voy a poner orden. Y mire lo que dijo David. Inmediatamente que escuchó el cuento, mire lo que pasó el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, mire bien, es digno de muerte. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo. Mire qué interesante. Se sabía la ley, porque la ley establecía que si usted tomaba esa cordera tenía que pagarla 4 veces, pero lo que no decía la ley es que tenía que morirse la persona. David le añade que se muera, dice. Merece la muerte porque él es rico y le quitó al pobre. Pero mire lo duro, cuando allí estaba emocionado y enojado, pero de repente Natán en el verso número 7 le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. El cuento era de él. ¿Qué nos demuestra esto? Que muchas veces estamos tan encerrados que nosotros no nos damos cuenta del daño que hacemos. Y como metemos todo en el sepulcro, creemos que somos buenos y estamos todo bien con Dios. Pero yo le hago en esta mañana una reflexión. ¿Cuántas cosas has metido debajo de la lápida? ¿Cuántas situaciones en tu vida están ahí que has ofendido, que has humillado, que has robado, que le has quitado la paz a la gente y no te das cuenta? Entonces vea, le voy a interpretar la parábola. El rico, ¿quién era? David. El pobre era Urías. ¿Sí? La corderita era la Betsy, que se chuloneó, a mala la Betsy. La corderita, pobrecita. ¿Por qué? A ella le daba de comer, le daba de beber y dormía con ella. ¿Quién era el visitante al que le dieron de comer la corderita? Era la codicia que visitó a David. Esto nos enseña algo. Todos los que estamos aquí estamos tentados que la codicia nos llene. Y vea lo que usted quiero enseñarle. Mire, ponga atención, diga conmigo: todos estamos propensos. Aquí hasta el hombre más fiel y que tenga cara de así, que hasta pobrecito ese le puede poner los cuernos. Pero le aseguro algo: cuando se llena la codicia el corazón, uno puede meterse con una mujer, uno puede agarrar lo ajeno. Es que yo no estoy hablando de solo ofensas, no, estoy hablando de personas que se han dejado llenar su corazón y dicen: voy a fregar a este.
No se deje llenar su corazón de codicia. No permita que su codicia lo llene. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, David era bueno. Porque David era un rey justo y misericordioso, ¿sí o no? David era justo y misericordioso. ¿Qué vino a hacer Natán? Natán no le dijo, vos sos adúltero, vos has escondido. No, Dios sabe cómo nos agarra. Y del lado de donde usted no piensa. ¿Sabe por qué? No le llegó diciendo adúltero, le fue contando un cuento. Porque David no era mala gente, era buena gente. ¿Sí? Y como él sabía, Natán sabía que David era un rey justo, sabía que él iba a pronunciar un juicio. Y así fue. Pero lo que no sabía David es que él era el que había hecho eso. ¿Sabe por qué? Así somos nosotros. Las cosas malas que nosotros hacemos no las valoramos. Pero si otro comete el pecado, a ese acusamos. ¿Por qué? Porque el discernimiento se nos nubla para vernos nosotros mismos, pero para ver al de otro, eso nos queda claro. Entonces David tenía la claridad de ver el pecado de otro, pero no poder ver el pecado de él. Y eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. Y cuando proferimos juicio y decimos a este, a aquella, lo que usted está haciendo es poner juicio en contra suya. Ahora vea esto. Siempre nos va a agarrar de lado. Entonces yo hice esta reflexión, se la voy a comentar. Reflexión 1. Fíjese que David, cuando vio a la Betsy y le entró la lujuria, se le olvidó que era bueno. O sea, que no importa que usted sea buena paga, que usted sea honesto, que usted no sea tramposo. O sea, yo sé que usted es buena gente. Yo sé que aquí hay personas que son buena gente. Pero cuando se nos mete la codicia o se nos mete la lujuria, se nos olvida si está bonita. No, si mira, si me están dando los $10,000 ya. ¿Y qué hacemos? Dejamos de lado al hombre bueno, a la mujer buena y bonita, y nos comportamos como lo peor que hay. ¿Cuántas veces usted ha caminado sobre la lujuria, sobre la codicia, el deseo de lo ajeno? Entonces David quitó lo bueno que tenía, se acostó con la Betsy. ¿Y qué hizo? Tapó lo que hizo. Y 10 meses él siguió trabajando de rey. Él siguió trabajando como un buen rey, sacando lo bueno. Pero ¿sabe qué duro es cuando uno abre esa tumba? Y hasta que viene alguien a decirte lo que sos verdaderamente, vos te asustás, porque vos decís, ¿cómo es posible que me vea así esta persona? ¿No les ha pasado que alguien les ha llegado a reclamar y les ha dicho que usted es así? Y usted se asusta porque usted no se ve así. Usted no se ve de esa manera. Entonces yo le hablo a aquellas personas que por cualquier razón dejan de ser buenos, esconden lo bueno para ser malos. Y se pasan 10 meses escondiendo lo que han hecho. Puede pasar 2 años, 3 años, 5 años, pero el problema es que Dios siempre lo recuerda. ¿Sabes por qué? La persona te puede perdonar, pero Dios siempre te la va a cobrar. Yo ya aprendí eso. Yo puedo andar pidiéndole perdón a medio mundo, pero la factura se la voy a pagar a Dios, porque Él me la va a cobrar, aunque el hermano me haya perdonado. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe ajustar las cuentas y las sabe ajustar bien. Y no nos da más de lo que merecemos. Nos da lo justo, lo que es necesario para ajustarnos, para podernos enseñar que estamos equivocados. Ahora, vea lo que sucede. David estaba totalmente cerrado. Cuando Natán le dice eso, vos sos ese hombre, se abrió la ventana. Diga conmigo, se abrió la ventana. Después de estar sepultado el muerto, la ventana fue abierta y la luz llegó. Y David pudo verse como él es. ¿Cómo es David?
injusto, deshonesto, y se había llenado de orgullo. ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos: Señor, quiero ver cómo soy? Un poquito de luz de afuera me caería bien. Porque a mí me ha pasado, a mí me ha sucedido que me he tenido que sentar y he tenido que verme. Bueno, y entonces, ilumíname, Señor, ilumina mi interior, ilumina lo que no veo, ilumina lo que no estoy haciendo bien. Ilumíname, Señor, si es la codicia, si es la lascivia, si es la desobediencia lo que ha llenado mi corazón. Oro para que tú ilumines mi corazón y mi interior, porque yo no puedo ver eso. David siguió actuando igual como siempre. David siguió actuando como que nada hubiera pasado, pero Dios no lo pasó por alto. Y fíjese que hasta se enojó. Se enoja con el pecado del otro y no con el de él. Así somos, ¿sí o no? Nos enojamos con lo que aquel hace, pero con lo de nosotros no nos enojamos. Pero aquí viene la enseñanza. Aquí viene la enseñanza. Primera enseñanza: podemos ser muy malos para otros y ser muy buenos con quienes queremos ser buenos. Les damos de comer a nuestros hijos, pagamos nuestras deudas, pero allá en el fondo hay algo que hemos hecho en contra de alguien que Dios quiere sacar a la luz. Y que eso que hicimos no fue correcto. No fue lo mejor que pudimos haber hecho. ¿Sabe qué es lo malo? Que hasta que estamos acorralados como David, porque ahí lo topó el Señor, lo topó. Entonces, cuando ya estuvo acorralado, ¿qué hizo David? Mire lo que dice el versículo 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mira el 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando se sintió acorralado, tuvo una buena actitud. Cuando usted acorrala un animal, se pone violento, saca las garras, saca los dientes, y te puede matar un animal acorralado. Pero David no actuó de esa forma, sino que se humilló y dijo: pequé contra Jehová. Confesó, diga conmigo, confesó. ¿Y sabe qué es lo interesante? Dios le perdonó la muerte, porque a él le tocaba morir, porque él mismo había dicho que este merece la muerte, dijo. Y esa sentencia era la que Dios le estaba poniendo a él. Pero Dios dijo: no te voy a matar a vos. ¿A quién mató? A su hijo. Porque Dios siempre hace ajustes. Él equilibra la balanza. Porque si tú mataste, Él va a tener que equilibrar la balanza. Pero ahora les quiero dar esto para cerrar. La corderita de Betsabé, ¿sí? ¿Sí? En una primera instancia. Pero el trasfondo del texto no es ese. En la parábola no está el nombre de los dos, porque usted le tiene que poner el nombre. Usted puede ser el hombre rico, que es el rey, o puede ser también el hombre pobre, o también puede ser la corderita. Y yo hago un pensamiento en este momento: ¿cuántas veces te han tratado con injusticia? ¿Cuántas veces te han tratado siendo injustos? Y vos decís: ¿por qué Dios no actúa? Es que Dios va a actuar, porque la injusticia Dios siempre la ve. ¿A cuánta gente le hemos ido a robar la corderita? ¿A cuánta gente podemos irle a robar un corderito?
¿A cuánta gente podemos tratar humilladamente y humillar a las personas? ¿A cuánta gente podemos irle a denigrar y podemos decirle un par de cosas en la cara y pensar que no vamos a pagar las consecuencias? Claro que sí las vamos a pagar. Porque Dios cuida a los humildes, porque Dios protege a los que no se pueden proteger, porque Dios protege a los que no se pueden defender, porque Dios es el Dios de los que necesitan justicia. Dios es el Dios de la justicia. Y Él se va a meter a defender a los pobres, a los humildes, a los que han despojado y a los que le han visto la cara. A esos va a defender Dios. Entonces la clave es esta. La corderita es David. Porque Dios, mientras Saúl lo quiso matar, lo cuidó, lo protegió, lo bendijo. Porque cuando Saúl lo quería asesinar, Dios tomó a David como un corderito a cuidarlo, a protegerlo, a bendecirlo. Porque cuando un hombre poderoso va en contra tuya, Dios siempre va a estar con el más humilde. Dios siempre va a estar con el que se queda callado. Dios siempre va a estar con aquel que no dice nada, porque Dios te va a defender. David era la corderita al principio. Pero ¿qué pasó con David? David se convirtió en el rey orgulloso y soberbio que le hizo daño a los humildes. Tengan cuidado los que tienen poder. Tengan cuidado los que han crecido. Tengan cuidado porque cualquier día de ser corderita te puedes hacer el rey rico que le hace daño a los pobres. Tenga cuidado con negarle la comida a sus hijastros. Tenga cuidado con dejar sin comer a sus hijos. Tenga cuidado con no pagar sus cuotas alimenticias. Porque mientras a usted lo atacan, usted es la corderita. Pero cuando usted ataca, humilla y roba, usted es el rey orgulloso. Esto nos enseña algo. No importa cómo la gente me vea, que me vean como quieran. Para mí sí importa cómo yo me veo interiormente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con un traje ahorita, pero por dentro usted no sabe lo que yo ando. Puedo ser más infeliz que usted y tener más cadáveres sepultados que usted. ¿Y sabe qué? He aprendido a sentirme mal conmigo mismo. Porque muchas veces, aunque ando en un carro bonito, ando en una buena ropa, yo sé lo que ando adentro. Y puede ser que no es bueno, pero no me importa. Porque mientras esté consciente que soy un homicida, un adúltero, que sé que me gusta lo ajeno, que soy un estafador, mientras yo sepa eso y lo tenga claro, no va a haber problema. Porque Dios va a seguir usando misericordia para perdonar mis pecados. Y va a seguirme defendiendo como una corderita. Y me va a seguir dando de comer y de beber, porque Él me está cuidando, porque soy humilde ante sus ojos. El problema es cuando Dios te ve como rey orgulloso. Porque si tú has sido cordero, pero ahora se te ha subido el orgullo, ahora a saber que te crees, oíste. Ahora prepárate, porque Dios va a ajustar las cuentas. La enseñanza de la parábola de la cordera es lo siguiente. Lo más importante no es como usted se ve, no es como la gente lo ve, sino que es como Dios lo ve. La parábola enseña como Dios vio a David. Y David se siente tan mal porque después que Dios lo vio pequeño y lo engrandeció, ahora David era soberbio y orgulloso. Y David dice: me humillo ante mi Dios, porque el único grande y poderoso, el único digno de estar en la gloria, el único que es inmenso, es mi Dios. Nunca se te olvide que solo Él es grande. Tú no eres grande. No abuses de la gente, no abuses de los niños, no abuses de los pobres, no abuses de los que están en condiciones de necesidad, no abuses de las mujeres, no abuses de los sordos, no abuses de los que están en debilidad, porque Dios te va a juzgar.
La enseñanza es esta: ¿cómo te ve Dios? Y si te ha visto como rey orgulloso, es un día bueno para decirle a Dios: te pido perdón, porque antes no le hablaba a esta gente, porque antes veía de menos a la gente, porque antes veía como nada a las personas, pero ahora tú has cambiado mi visión. Mientras seas humilde de corazón, Dios siempre te va a tener con su bendición. Pero mientras tú estés en orgullo, Dios no está con los orgullosos. A David le tocó pagar las consecuencias de sus actos, pero lo que más le dolió a David es saber que Dios, después de que lo levantó, él se llenó de orgullo y Dios lo vio como un hombre orgulloso. Que Dios no te vea así, que Dios te vea humilde, que Dios te vea pequeño y que Dios te vea como alguien que necesita siempre de Él, para que en tu vida tenga bendición y el respaldo de Dios. Vamos a orar.